Bienvenidos hermanos a este canal de entrevistas, de testimonios. Hoy día tenemos con nosotros el honor de saludar a una hermana de Argentina, nuestra hermana Paula Trocero. Bienvenida, hermana. ¿Qué tal, Freddy? Gracias por tu momento y bueno, por haberme pedido este saludo a todos los chilenos, nuestros hermanos, este continente de la esperanza, como dijo San Juan Pablo II. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer la oración de inicio para que sea el Espíritu Santo quien nos inspire y se cumpla la voluntad del Señor en esta entrevista. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, lleno de gozo por este día, por esta oportunidad que el Señor nos da de crecimiento espiritual, vamos a pedirle al Espíritu Santo a través de María que venga sobre nosotros y sobre todos los que nos siguen. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amén. Bien. Yo estoy muy contento porque para mí es algo nuevo este tema. Desconocía totalmente que en mi país vecino había más de una aparición. Hace muy poco había hablado con el padre Hugo Almirón, hablamos de la Virgen de Salta. Ahora vamos a tener la dicha de conocer otras de las apariciones de Argentina. Y es por eso que he invitado a Paula Trocero, quien ha sido una fiel difusora de los mensajes de la Virgen y nos puede contar algunas cosas al respecto. Quisiera, si antes que nos pueda contar quién es usted, mi hermanita, para presentación personal. Bueno, yo soy Paula César de Trocero, casada en segundas nupcias, soy viuda de mi primer matrimonio, viudé muy joven, a los 27 años, 24 años, y no tenía hijos en mi primer matrimonio, y en este actual, que sigo casada, felizmente, ya 40 años, y tengo 8 hijos, 2 en el cielo, así que en total son 10. En el medio de toda esta vida que fui llevando en mi viudez, en la búsqueda de esa alma de mi primer marido, me encontré con el cielo, de alguna manera con Dios. Y fue mi gran conversión desde joven. Y a partir de ahí, ya después de un tratamiento largo por toda esa situación de haber quedado viuda con un accidentado, mi marido que se ahogó en los ríos del sur. Bueno, pude volver a reanudar y volver a casarme después de 2 años de terapia y obviamente Dios quería que me case porque me empezó a manifestar las situaciones y apariciones de la Santísima Virgen en la Argentina, ya una vez casada. Así que, bueno, la cuestión es que en el 83, en el 80 yo me caso, 1980, y en el 83 empieza a manifestarse la Virgen acá a 250 kilómetros de donde yo vivo, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Providencialmente yo había vivido con mi primer marido en San Nicolás, no era práctica, no acudía a la iglesia, pero bueno, nos casamos por iglesia, toda esa situación, pero no éramos prácticos, con lo cual en ese momento ni se me ocurría ir a la iglesia catedral del pueblo de San Nicolás. Más adelante yo me mudé para Capital y bueno, y cuando empieza a manifestarse la Virgen de San Nicolás me llama la atención que me lleva de vuelta a San Nicolás. A mí, entonces sentía como una conexión con mi primer marido y esto me atraía mucho porque, bueno, sentía que era una comunicación
esas que hablamos de la comunión de los santos, ¿no? Lo sentía como un mensaje desde su lado, ¿no? Entonces yo me acerqué a San Nicolás y pude, por otros medios, más allá de toda esa situación que estaba manifestándose en San Nicolás, hubo personas que fueron también signos para mí, y como ser un chiquito de unos 18 años que tenía un cáncer masivo, ya pesaba como 45 kilos, no era piel y hueso, y este chico, que era casualmente pariente de mi primer marido, tenía dos hermanos mellizos, y uno de esos dos hermanos mellizos estaba para el seminario. Y ellos sabían que ahí habían tenido la noticia de que se había aparecido la Virgen, y fueron a rezar por su hermanito que estaba con cáncer. Y entonces ellos obedientemente, porque el obispo había pedido que no se molestara a la vidente, ellos obedeciendo al obispo, pasaban en auto a recorrer alrededor de la casa, pasaban y rezaban, y así iban dando la vuelta a la manzana, él y su hermano. La cosa es que en una de esas vueltas la vidente salió a la calle y les frena el auto y les da un mensaje y les dice: necesito que vengan todas ustedes y su familia, porque la Virgen ha dado un mensaje para su hermano, pero tiene que estar toda la familia presente. La familia presente era toda la familia del apellido de mi primer marido, con lo cual para mí fue muy, muy, muy llamativo, ¿no? Cada cosa que iba sucediendo me confirmaba más que tenía que acercarme a los mensajes y a las manifestaciones de ahí. Y este mensaje para este chiquito, que fue muy fuerte, estaba la madre, los hermanos, todos en la casa de la vidente, y la vidente le dijo a Eduardo era el chiquito enfermo, Eduardo Bracht, B-R-A-C-H-T, le dijo Bracht, le dijo: la Virgen ha dado un mensaje, que te curarás en la medida que sea necesario. La mamá, muy piadosa y muy creyente, así y todo, decidió no darle más las quimioterapias y todos los remedios y todas esas situaciones. Y así fue muy impresionante, porque el chico empezó a rehabilitarse, empezó a estar bien. Imagínense que estaba todo peladito, estaba con todas las fosas nasales quemadas por las quimioterapias, hablaba como un robot. Y el médico, que el médico justamente no era religión católica, era judío, para él era imposible que una mamá dejara de dar esas medicaciones, pero para su sorpresa, cuando le hizo la radiografía, todo el tumor había desaparecido. Así que Eduardo, un día me lo encuentro aquí en Capital, en la iglesia de San Nicolás de Bari, repartiendo mensajes en la puerta. Y fue un abrazo de hermanos, ¿no? Porque era de alguna manera mi pariente político. Entonces ya estaba él con su cabecita ya con pelo, y un chico muy joven, muy amoroso, y bueno, y repartiendo estos mensajes que ya venían en una especie de hoja oficio, impresos. Y como apostolado, imagínense, si él lo había curado a la Virgen, no tenía otra
misión que dar a difundir los mensajes de María del Rosario de San Nicolás, la cual lo había curado. Así que con él empezamos a hablar y dar charlas juntos por todos lados, en hospitales, en colegios, en casas, 3 veces por semana, y íbamos juntos y íbamos relatando todo esto. En el medio, Dios mediante me permitió conocer a la vidente. Yo en aquel entonces tenía 27 años y el chiquito tenía 18. Y bueno, así fue mi vida, como ve, fue algo muy choqueante, muy certero, que había algo muy fuerte, celestial ahí, el cielo se abría. Y los mensajes empezaron a dar mucha connotación conmigo cuando los empiezo a leer, previo a toda esta historia que le acabo de contar. Yo ya casada, en mi segundo matrimonio, con 4 hijitos, estaba en el Uruguay, alquilando una casa en veraneo, la habíamos comprado, perdón, recientemente, estábamos inaugurándola, y bueno, y ahí es donde me llegan realmente todos estos mensajes que impresionantemente ya ahí ya los tenía en forma para leerlos. Y con toda esta situación que yo había vivido y experimentado de la muerte, yo estaba en una búsqueda espiritual, obviamente, y de poder ver y entender la palabra de Dios. Y se me ocurrió agarrar la Biblia y bueno, obviamente no entendía nada porque uno lee así, ve batallas, muertes, no sabe interpretarlo. Pero me dio algunas luces que no había encontrado antes, como geográficas, históricas, y empecé a ver que había algo en ese libro sagrado. Más allá de todo eso, la Virgen empieza a manifestarse con citas bíblicas, pidiendo especialmente que se lea cada mensaje que ella daba un mensaje para leer un texto bíblico. Y es aquí donde yo empiezo a leerlos, y como estaba en esa búsqueda de la palabra de Dios, lo que me llamó la atención fuertemente fue las citas bíblicas, con lo cual me empezó a dar muchísima luz, porque fue fuertísimo que la palabra de Dios que la Virgen mandaba que nosotros leamos, la podía entender, lo que yo antes no entendía. Entonces, al entenderla, de alguna manera, empecé a experimentar gracias fuertísimas dentro de mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hay un día de estos, estaba meditando todos esos mensajes y leí uno que me afectó poderosamente, ¿no? Porque decía... no lo tengo acá en este momento, no tuve tiempo de buscarlo, pero sí me acuerdo la cita bíblica que me hacía ir a leer. De hecho, voy a compartirles una experiencia que la verdad que fue muy fuerte para mí y dio lugar a que me empezara a mover en esa situación de la Virgen. Resulta que decía, era de noche, ¿no? Y decía, veo a la humanidad o a la juventud, creo que decía la juventud pende de un hilo. Si ese hilo se corta, estragos pasarán. Y yo tenía mis hijos chicos y decía, bueno, vaya a ser que si esto pasa, pensaba en mis hijos, ¿no? Y daba a leer una cita bíblica de Lucas, que la tengo por acá, esa sí la pude buscar. Y dice así la cita bíblica. Lucas, ¿cuánto, perdón? Es Lucas 10, 18.
yo me acuerdo patente de la cita bíblica, por eso lo busqué, ¿no? Para que vean cómo, siendo tan joven, me quedó marcada esta lectura, ¿no? En el mensaje comienza, él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús se refiere a los 72 que volvían y que estaban llenos de alegría porque habían expulsado demonios, ¿no? Yo leí más arriba, después uno cuando empieza a leer, lee más. Pero el texto que mandaba a leer en la cita bíblica dice así, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo. Y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. A mí me impresionó leer, o sea, no consideré que mi nombre estaría escrito en el cielo, no me consideraba digna, vi caer en forma de rayo a Satanás a la tierra. Hizo ruido y me dio como una revelación, ¿no? Qué insólito, ¿no? De miedo. No, todos estos chicos tienen que saber de los mensajes, empezar a ver cómo podía manifestarlos. Entonces me fui al día siguiente, justo en un día lluvioso, a hacer fotocopias de todos esos mensajes que tenía en mano. Era como una hoja así, ¿no? Que eran varias, sí, como 15 hojas. Y me tardé, porque todo el mundo cuando está en la playa va a hacer las cosas entonces había cola, y me tardé, y cuando vuelvo a mi casa, estaba mi marido con 2 de mis hijos en el jardín de la manito, eran pequeños, y me preguntó, medio alterado, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Por qué a dónde te fuiste? Yo ni le quería contar de que había ido a hacer fotocopias de cosas que había leído de la Virgen, ¿no? No, fui a hacer cosas a la punta, no importa, al pueblo. Bueno, la cosa es que... ¿Esa fue la primera vez que usted tuvo la iniciativa de difundir los mensajes? Claro, En forma impresa. me dio miedo, que sentía que el demonio había caído a la tierra con forma de rayo. Y yo dije, bueno, quiere decir que el de maligno está en la tierra. No se me ocurría que estaba en el infierno. Estaban, lo que la luz que me dio es esa, ¿no? Y que por eso había tantos estragos y que por eso el hilo se cortaría y que la gente por lo general ve maldad en la humanidad y la juventud perdida, ¿no? O sea, lo que me impresionó es encontrar a mi marido alterado y que me decía, a ver, no sabes lo que pasó. ¿Y qué? Le digo yo, cayó un rayo. Nosotros vivíamos en medio del bosque. Cayó un rayo en la casa. ¿Cómo que cayó un rayo en la casa? Cayó un rayo en la casa. Y quemó todo lo que eran los tapones que en ese momento eran antiguamente cerámicas, ¿no? Y bueno, entonces me mostró que donde estaban los tapones estaban calcinados negros, y obviamente toda la casa sin luz, y yo no podía creer, estaba realmente estaba asustada y me imaginé, en mi ignorancia, Dios se vale de todas las cosas, ¿no? Que el demonio había caído a mi casa. Esa es la situación que yo pensé. Hoy me doy cuenta que estaba enojado, porque la obra que había en el futuro fue muy fuerte, como se fue dando todo, a Dios gracias. Y fui un instrumento, un pincel, ¿no? ¿Y ese mensaje usted lo había leído ese mismo día
o En la noche anterior, de noche y el día, anterior. Mm, y el día siguiente cayó un rayo ujú. en mi casa, con lo Ah, cual no pude dormir. claro. Luz de vela, empezaba a rezar el rosario y estaba deseando, Dios mío, qué miedo, o sea, como a cualquier persona le puede pasar que piense que el demonio cayó en su casa, ¿no? Esas cosas que yo era chica además, ¿no? Entonces, bueno, pero se valió Dios de esa oración y empecé a rezarlo, al rosario, no lo paraba, y leía un mensaje y leía otro mensaje, y en vez de darme miedo, me empezó a entrar una paz rezando el rosario y empezar a darme fuerza y a darme una sensación de valor, y dije, no vas a poder conmigo. Si vos estás aquí, quédate tranquilo, conmigo no vas a poder, tengo el rosario colgado. Mm. Y cuando llegue a mi casa en Buenos Aires, yo voy a comprarme una fotocopiadora y voy a difundirlos. Así que así fue, y al día siguiente me acuerdo de repartir todas estas fotocopias en la playa a todas las personas y empezar a armar grupos de oración en los médanos y hacer rezar el rosario a la gente que me conocía, que yo era de una manera y de repente fui otra. Entonces, de repente estaba rezando el rosario cuando a lo mejor en la noche anterior me había acostado a las 5 de la mañana bailando hasta de destajo, como hacen los jóvenes. Así que bueno, de repente ya era como una conversión muy fuerte que tuve en ese momento, y más allá de todo eso, todas las cosas maravillosas que después fue la Virgen manifestando en San Nicolás a lo largo de muchísimos años, ¿no? Bueno, no Usted, sé qué. usted tuvo el privilegio también de conversar con la vidente. Sí, por medio del... La iglesia puso una comisión de estudio para la vidente, Gladys, se llama Gladys Quiroga de Mota, ella tenía unos 45 años, y cuando manifestar, va a su confesor, ella era práctica, no era de ir a misa diaria, pero sí era de ir a misa los domingos, y va al confesor y le cuenta lo que le estaba pasando. Ujú. De hecho, también ahí fue muy fuerte para el confesor, porque el primer mensaje que da bíblico es Ezequiel 2. Ezequiel 2, que me lo acuerdo de memoria, porque pobrecita lo dábamos en las charlas, ¿no? Este sacerdote no creía de que ella tenía estas manifestaciones, y le dice, bueno, si es que es una aparición de la Virgen, este, tírele agua bendita y veremos cuál es el resultado. Y ahí ella vuelve y le dice, me ha dado un mensaje, le hice eso que usted me dijo, de tirarle agua bendita, y también le da un mensaje diciéndole, bendita eres por los siglos de los siglos, muchos caminos recorrerás, y bueno, unos mensajes muy Profético. lindos, Ujú. proféticos, y después le dice, busca Ezequiel 2, 4, 10. Ella va al confesor y le dice, hice lo que usted me indicó, me dice que busque a Ezequiel 4 y unos números, yo no encuentro ningún Ezequiel con esos números, entonces el padre se dio cuenta que le mandaba a leer la Biblia, y en eso él lee para él. Ella no sabía lo que era la Biblia. Cuando la Virgen le habló de Ezequiel con los números, pensó que era una persona. Claro, ella buscaba en números de teléfono, por así Ya. decirlo, o si conocían. En este caso, ella pensó que a lo mejor conocía a un Ezequiel, pero bueno, el padre se da cuenta que ese es el Ezequiel de la Biblia, el Ezequiel profeta, que fue profeta 700 años antes de Cristo.
Entonces le dice, así le dice el padre Lee, son hombres obstinados y de corazón endurecidos aquellos a los que yo te envío, sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde. En tu tierra hay un profeta, escucha sus palabras, mas si no las escuchas, porque eres un pueblo rebelde. Y así sigue mucho más. Lo que le impresionó al sacerdote que lo leía es que ese mensaje que le había dado a esta señora, que no sabía quién era Ezequiel, ese mensaje era para el sacerdote, que frente de él tenía a esta señora como una profeta. Sí, pues sin duda se sintió aludido con el mensaje. Totalmente, como yo con el rayo. Claro, son distintas formas que el Señor, la Virgen, nos llama. Eh, Sí, es muy y fuerte porque estas también no hay que... apariciones tienen algún mensaje principal, algún llamado principal, digamos, o son varios Sí, llamados. hay una manifestación que el 14, el día, permiso, yo voy a buscarlo acá en el libro de los mensajes, que es bastante amplio, porque es del 83, de 1983 a 1990, son 7 años de mensajes diarios. Y lo que en septiembre, creo que fue 11, en diciembre, perdón, el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, eh, dice así, el 12 de diciembre. Esto, esto que te doy es para que se conozca, no para tenerlo oculto, no ya en esta hora, que no se divulgue tu nombre por ahora, por tu bien, pues la quería proteger la Virgen. Ya llegará el momento, no así en pequeños círculos, lo necesario, el Señor conoce su rebaño. O sea, lo que estaba pidiendo era grupos de oración. Y reitera, dice, la oración dada en el párrafo anterior y me dice, el que reza esta oración 9 días seguidos, acompañados con un rosario, le concederé una gracia especial. Fíjate Una que, novena. exacto, pero ¿cuándo lo da? El 12 de diciembre, ¿De qué año, hermana? 83. Ya. El, es, el, es el día de la Virgen de Guadalupe, Ya. la estrella de la nueva evangelización. Y el 12 de diciembre, porque ella le dice el 13, perdón, el 13, esto que te doy es para que se conozca, reitera la oración dada en el párrafo anterior y me dice, el que reza esta oración 9 días. Entonces, esto que acabo de leer es el 13 de diciembre, pero el 12 de diciembre le da la oración para leer en la novena. Ya. Durante todo inicia una novena y dice oración que la Virgen le enseña para decirle a Dios Padre. Padre, líbranos de todo mal, con tu santa sabiduría, Señor. Sálvanos de todo pecado. En nombre de todos cuantos te queremos, Señor, llévanos por el camino del bien. Amén. Y cita también un texto bíblico, lee Proverbios, que no te lo voy a leer porque es bastante largo, pero es importante que lo que a mí me convirtió fueron los textos bíblicos, mucho más que los textos de los mensajes. Por eso te decía que yo estaba en una búsqueda. Y fíjate que dice, Padre, es el miedo que yo tenía de ese rayo de la juventud. Padre, líbranos de todo mal con tu santa sabiduría. Entonces, pide que se haga una novena. Y la novena empieza todos los 17
y termina el 25. Y esa novena no se ha cortado nunca en todos estos años, que puedes ver aquí, Ya. ya tengo el libro bien viejito, y además que termina de dar, manifestarse públicamente, porque sigue recibiendo mensajes privados, pero el obispo pide hasta el año del 90, y obedientemente ella obedece a la iglesia y la Virgen sobre todo, obedece a los sacerdotes, ¿no? Entonces empieza a manifestarle mensajes privados, ya no son públicos. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación de la novena se va a cumplir desde el 83 hasta hoy en día. Nunca se cortó, nunca se cortó. Y tiene mucha relación porque el 12 de octubre, 12 de septiembre, se manifiesta la Virgen, septiembre-octubre, perdón, el 12 de octubre, que es el día del descubrimiento de América, Ya. Sí. ella va al confesor. Es el día de Nuestra Señora del Pilar también. Así es. Sí, sí, sí. Entonces ella va al confesor, pero también el Papa San Juan Pablo II hoy, él había puesto todo su papado a los pies de la Virgen de Guadalupe. A los pies de la Virgen de Guadalupe, el Papa San Juan Pablo II dice, este es el continente de la esperanza, de aquí sale la nueva evangelización, y la nombra a la Virgen de Guadalupe estrella de la nueva evangelización. Y ahí es donde salen todas las cruces como cortadas al filo de navaja al final, por muchos años pidiendo, como pidió el Papa, una novena de años, rezar por la nueva evangelización. Entonces iniciaban, porque eran los 500 años del descubrimiento de América, una novena de años para la nueva evangelización. Y la nueva evangelización, más allá de que es nuestro ámbito y lo que nos rodea, es que de aquí, de este continente de la esperanza, saldrá la evangelización para el mundo entero nuevamente. Hay algo profético. Claro, es bonito recordar que, que gracias a la Virgen llegó la fe católica a América, porque justamente usted habla de la Virgen, claro, el medio, ¿no es cierto? Porque justamente en España, donde ellos celebraban la Virgen del Pilar el día 12 de octubre, también coincide con el descubrimiento de América, y fue la fe católica la que llegó acá. Yo digo gracias a Dios. Imagínense que hubiesen llegado los musulmanes. Habría sido muy triste, sobre todo para ustedes las mujeres, que es una cultura muy machista. Pero bueno, esto también nos hace motivar a nosotros como católicos a hacer el rosario y en forma más frecuente. Porque a veces nosotros hacemos el rosario en algunas ocasiones, pero la Virgen con todas estas apariciones también nos motiva a hacer el rosario no solamente ocasionalmente, sino hacerlo ojalá todos los días. Exacto, es lo que pide la Virgen, por eso dice ahí, juntados en grupos y rezar el rosario. Yo estoy pensando con estos medios de generar un Zoom para hacer el rosario con los mensajes de la Virgen, como hacíamos antes, que nos juntábamos a orar y rezábamos un misterio, el mensaje, y hacíamos y abríamos al azar. Y era muy fuerte porque salían mensajes como bien para el momento que estábamos viviendo, como si ella hablara. Y en el día del rosario la Virgen también se le aparece a la vidente, ¿cierto? ¿Nos puede contar? Ella va haciendo todas situaciones muy fuertes de manifestaciones que coinciden
con la manifestación de otros lugares, ¿no? Lugares donde fue aprobada la manifestación de la Virgen, como ser en Fátima. En Fátima, el 13 de mayo se apareció la Virgen varias veces, los 13, y el 13 de octubre finalmente hace la manifestación del sol, ¿no? Para los que sabemos de Fátima, sabemos que ese día la Virgen dijo: mi corazón inmaculado triunfará. Así es. Y es aquí que el 13 de octubre ella también ve, ese es el día, el 13 de octubre, que le dice: apareció de nuevo y me dijo: has cumplido, no tengas miedo, ven a verme, de mi mano caminarás, muchos caminos recorrerás. Y me da a leer Ezequiel. Y ese es el que te acabo de nombrar, es el día del 13 de octubre, ¿no? Es el 13 de octubre, que es la Virgen de Fátima, donde ella dice: mi corazón inmaculado triunfará. Y es aquí donde ella por primera vez le da su mensaje. Es la primera vez que habla, de que se empieza a manifestar el 25, el 29, el 5 de octubre, el 7 se manifiesta con una iglesia, el 12 se lo comenté a mi confesor, le dice que tire agua, y el 13 de octubre pasa todo lo que te acabo de manifestar, ¿no? Entonces, ¿qué es? Está muy ligada la Virgen de Fátima con nosotros. De hecho, en una manifestación a ella le pide que sea traída desde Portugal una imagen réplica de la Virgen de Fátima para el santuario de San Nicolás, pero que debía estar bendecida por un obispo para el santuario. Y así que fue una señora, que en paz descanse, Maruja Negri, y ella fue a buscar la Virgencita y no la mandó por equipaje, le pagó especialmente un asiento. Ya, Que le pagó un asiento para llevarla al lado de ella como si fuera. si Y fuera así la vino, misma Virgen. Claro, sí, con vino como con una ese honor. procesión. Bueno, la Virgen de Fátima pide la consagración. En este Exacto, caso, acá también la Virgen repite el mismo mensaje. claro, porque dentro de esta novena, cuando termina, dice: debéis consagrados, y da una oración que es muy, muy linda. Dice: oh Madre, quiero consagrarme a ti, Virgen María, hoy consagro mi vida a ti, siento necesidad constante de tu presencia en mi vida para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo, la angustia en mí no entrará, mi derrota se convertirá en victoria, mi fatiga en ti fortaleza es. Amén. Amén. Qué bueno saber estas cositas tan maravillosas. Yo creo que vamos a seguir invitando a Paula para que nos siga comentando y dando algunas enseñanzas bíblicas, ¿por qué no? Con respecto a los mensajes que la Virgen nos ha regalado el día de hoy. Sí, hay muchas, muchas cosas que me encantaría, pero seguramente no hay tiempo, pero hay muchos signos claros que fueron manifestándose, como la Virgen de Guadalupe, que vino también en un día indicado, o la Virgen de Lourdes, y hay muchas historias que, si querés, Freddy, cuando estoy a tu disposición, si es que la Virgen quiere y si puedo ser instrumento para ello. Obviamente yo no soy quien para estar hablando de esto, pero bueno, de alguna manera pude vivirlo, puedo expresarlo, pero entre mí y la manifestación hay muchas personas que me ayudaron a llegar hasta ese lugar,
es que les agradezco muchísimo a todas las personas que me ayudaron en mi gran conversión y en mi caminar, y sobre todo a la unión del cielo y la tierra y esta familia, de la familia Braj, de mi primer matrimonio, que de alguna forma ellos también son testigos e inclusive pueden llegar a algún día, si querés, contarte su experiencia. Sí, bueno, la comunión de los santos es fuerte. Su marido, sin duda, desde el cielo, siguió orando por usted para su conversión y vaya, aquí tenemos a una misionera que ha difundido, que sigue difundiendo hasta quizás hasta cuando Dios diga, para que este mensaje no quede solamente en Argentina o en San Nicolás, sino que sea conocido al mundo entero. Voy a pedir entonces... Quiero agradecer a mi marido actual, que me casé con él, que se llama Jorge, y de alguna manera es como un San Jorge, vieron que ese San Jorge que también vence al maligno. Entonces él sigue, se bancó ese cambio radical de esa señora con la cual se había casado y de repente pasó a ser, una vez casada, muy devota de la Virgen y práctica, y bueno, pasamos a ser un matrimonio práctico y una familia que fue creciendo en la Iglesia Católica. Bien, voy a pedir entonces la oración final para bendición de todos los que hemos sido testigos de este pequeño mensaje. Y muchas gracias. A ustedes, por favor. Gracias, Freddy. Sí, le pido la oración final. A mí, bueno. Por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este encuentro. Te damos gracias por los ángeles y los arcángeles que nos protegen, que nos guían. Te pedimos por todo este momento que estamos viviendo a nivel mundial, por todos los que sufren, por todos los enfermos, por los médicos, que de seguramente pasado este tiempo, Dios dirá que muchos de ellos deberán de ser canonizados, por todos los hombres de las guardias, los policías, que se tienen que exponer a toda esta situación. Seguramente habrá grandes santos que no conocemos en el cielo, y te doy gracias por este momento que estamos viviendo, porque de alguna manera nos podemos acercar más a las cosas de Dios y bueno, encomendarnos a la Virgen en nuestra vida y ofrecer todo por amor a ella y por sus intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermana Paula. Un abrazo, muchas gracias, bendiciones para usted y su familia. Gracias, Freddy.